Muy bien, pues bienvenidos a este tercer semestre. En este tercer semestre vamos a cambiar un poco la metodología de enseñanza-aprendizaje. Durante este tercer semestre, cada 4 semanas, ustedes estarán desarrollando un ensayo. Por ahí van a ir las indicaciones, se las vamos a compartir, las características, ¿verdad? De este primer ensayo que va a ser enfocado en la importancia de la filosofía en el acompañamiento terapéutico. Básicamente estas 4 semanas nos vamos a estar enfocando. El video que ustedes vieron el día lunes, ese era importante para que vieran como la parte amplia de la parte filosófica. Pero aquí ya específicamente lo que van a hacer en clases es poder enfocarnos a la filosofía con un enfoque en la parte terapéutica. Ahora, la definición y el origen de la filosofía, como ustedes ya tuvieron oportunidad de ver un poco y si se metieron al manual de la misma forma, la filosofía podríamos decir que es la disciplina que busca respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia. Por eso es importante abordar la filosofía desde este objetivo terapéutico. El conocimiento, la moralidad, la realidad, el origen se encuentra en la antigua Grecia alrededor del siglo VI antes de Cristo, con los presocráticos que rechazaron las explicaciones míticas y adoptaron un enfoque racional. Y ahí es irle rascando un poquito, ir indagando un poquito, ir profundizando un poco o un mucho, dependiendo de la capacidad ahora sí de cada uno de ustedes. Y no recuerdo si lo abordamos, creo que sí abordamos en el segundo semestre, me parece que fue en el módulo 4. Me parece que abordamos la parte de la interpretación de la realidad. Sí, lo abordamos con ustedes, la interpretación de la realidad, cómo a través de la ontología del lenguaje vamos nosotros identificando cómo la realidad no es como pienso que es, o sea, no es como me imagino, es una forma de cómo construyo yo la realidad y que a veces es muy diferente a la forma como otras personas van construyendo la realidad. Y aquí entra también mucho la parte filosófica. En la influencia en la psicoterapia moderna, vamos a ver que la filosofía ha proporcionado los principios fundamentales para la psicoterapia. Diferencias de psicología y psicoterapia. ¿Cuál es la diferencia? La psicología va enfocada en el estudio de la mente, en los trastornos, patologías, enfermedades mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Es el estudio de la mente. La diferencia de lo que es psicología, psicoterapia, es que de la misma forma, psicología, estudio del alma, estudio de esta parte de la psique, y lo que es psicoterapia es también la parte del alma, pero terapia que viene de terapón y que tiene que ver con un enfoque de sanidad y de restauración. Entonces, cuando nosotros abordamos la parte de la psicoterapia, entonces estamos tomando parte de lo que es el estudio de la mente, pero con el enfoque de sanar, de restaurar, de rehabilitar, de acompañar a las personas con un enfoque de sanidad. No es meramente únicamente hacer diagnósticos, meternos al psicoanálisis, identificar trastornos, patologías, que es parte, ¿verdad?, de poder hacer un diagnóstico en terapia, pero el enfoque va a ir siempre cargado a esta parte de la psicoterapia. Por eso, la influencia en la psicoterapia moderna, aquí vamos a ver que la filosofía pues ha proporcionado principios fundamentales para la psicoterapia. ¿Por qué? Porque al abordar cuestiones existenciales como la libertad, ¿qué es la libertad? Si ahorita damos oportunidad de que algunos de ustedes puedan decir, pues podríamos tener conceptos diferentes acerca de la libertad. ¿Qué es el sentido de la vida? También entraríamos a conceptos diferentes. ¿Qué es la moralidad? Porque hay una moralidad que va pasando de moda. Lo que era
inmoral hace unas décadas atrás, hoy ya no es inmoral. Y entonces cuando entramos y abordamos la parte terapéutica, vamos a ir encontrando conceptos, ideas, creencias, que todo eso tienen un punto de partida. Hay aspectos que son clave en los enfoques terapéuticos, como la terapia existencial, que va ahí liderada, ¿no?, por Víctor Frank a través de la logoterapia y también otros autores, la humanista, aquí donde ya entra Maslow, entra Jung, donde entran ya estos autores ya que están más enfocados en el humanismo. ¿Y cuáles son los principales contribuyentes en los filósofos griegos? Pues son los clásicos, ¿no? Tanto Sócrates, Platón, Aristóteles. En el caso de Sócrates, él introduce la mayéutica. Lo veían ustedes en el video, una técnica para llegar a la verdad a través de preguntas. Hay otro método también que se llama la indagatoria, que va a la par con la mayéutica, preguntas y respuestas, y se va enfocando en la ética y en la moralidad. Por otro lado, Platón aporta la teoría de las ideas, y aquí es donde plantea que la realidad verdadera está más allá de cuestiones físicas. Por aquí entra ya la parte también metafísica. Aquí entra también un enfoque que influiría en las terapias de exploración profunda de la mente, y va surgiendo también, da algunos aportes, en este caso de Platón, da algunos aportes base para lo que hoy podríamos entender como lo transpersonal, ¿verdad? Porque lo transpersonal va a hacer un estudio profundo, no únicamente de la mente, de la parte del raciocinio, de la parte racional, de la parte del bien y del mal, de lo blanco, lo negro, de lo oscuro y lo claro, del yin yang, ¿no? O sea, es algo mucho más allá, más profundo, cuando entramos a cuestiones intangibles. Y entonces Platón tiene una buena base que nos aporta. Por otra parte, Aristóteles contribuye al pensamiento racional. Aristóteles, con su énfasis en la observación empírica y la lógica, aquí trae aportaciones esenciales a las terapias, como la terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando ustedes estén trabajando esta parte de las diferentes terapias que hemos manejado ahorita o que estamos ahorita profundizando, vamos a mirar que estos autores aportan bases para lo que hoy conocemos como en esta parte, ¿no? La terapia cognitivo-conductual. Si hablamos de lo transpersonal, pues ahí tenemos como referencia a Platón, toda esta parte holística, metafísica, que tiene un enfoque terapéutico. Y ya por otro lado también lo que es la mayéutica, liderada aquí por Sócrates, que tiene más un enfoque de la ética y de la moralidad, de principios. Entonces vamos aquí teniendo estos enfoques terapéuticos. Hay una relación con las grandes preguntas existenciales. Y en alguna oportunidad con los alumnos que han venido cursando la carrera, algunos de ellos han quedado así un poquito estancados en poder responder estas preguntas de manera asertiva. La filosofía trata cuestiones como el propósito de vida, también como el conocimiento y la moralidad. Para los terapeutas, para cada uno de ustedes, entender estas preguntas a la hora de estar al frente de una persona que estás acompañando es significativo, es crucial para nosotros poder conectar, para poder ser empáticos, para poder abordar problemas emocionales y existenciales en los consultantes. Recuerden que la formación que ustedes han venido recibiendo hasta el día de hoy no es una formación de juicio, no es una formación de etiquetar o decir o nombrar patologías, trastornos que las personas podrían tener, sino la formación que van recibiendo es más noble, es más de acompañamiento, es más de esperanza, es más de amor, de gratitud, de empatía.
es más noble, o sea, es más inclusiva que exclusiva. Entonces, las preguntas que se abordan, pues, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué pasará después de la muerte? Nosotros podríamos tener respuestas desde una base bíblica. Pero si ustedes se meten también en el manual, que vienen ahí aportaciones hinduistas, que vienen aportaciones budistas, que vienen aportaciones del Oriente, entonces sería también importante cómo es que la otra parte del mundo, refiriéndonos al Oriente, cómo es que ellos miran la muerte, cómo es que ellos miran la celebración del culto, cómo es para ellos lo que tiene que ver con la vida, cómo en el Oriente se puede a cómo miran el éxito a ellos. Por decir, aquí en el occidente el éxito lo vemos así como pirámide, donde si yo estoy en la punta, o sea, tengo muchas personas bajo de mí, y aquí también es donde surgen muchos estos negocios pirámide y tantas cosas que vemos aquí. El occidente tiene un enfoque mucho más machista y más materialista, a diferencia del oriente. En el Oriente, el éxito se mide de forma diferente. Una persona que tiene la capacidad de poder renunciar a cuestiones materiales, no para ser un flojo o para dedicarse a la vagancia, sino para meterse al estudio, al contacto con la naturaleza, a la sabiduría, al consejo, para que las personas puedan venir con estos sabios, ¿verdad? Que tienen una habilidad impresionante en el Oriente, cómo desarrollar estas capacidades de sabiduría, a diferencia de lo que nosotros tenemos en el Oriente. Entonces, por eso es importante, ¿no? La filosofía nos da esta apertura, y más cuando entramos a estas respuestas. Tal vez si ustedes, insisto, tuvieran la oportunidad ahorita de responder algunas preguntas como estas, pues nos darían su opinión, lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que ustedes imaginan. Es válido, sí, para ustedes, pero tal vez para otro grupo de personas no. Y entonces la parte filosófica lo que nos ayuda es a poder comprender que vivimos en un mundo donde hay una diversidad de seres humanos, donde hay una diversidad de creencias, donde hay una diversidad de creencias, de religiones, y esta parte es importante. Para alguien, el propósito de vida tal vez puede ser muy diferente a opiniones que nosotros pudiésemos dar ahora. Cómo se adquiere el conocimiento, qué significa vivir una vida ética, cómo podemos conocer la verdad. Recordemos a Jesús cuando está con Pilatos, ¿verdad? Que le habla de la verdad y se queda Pilatos, ¿qué es la verdad? Y hay ahí vacíos, hay misterios por ahí no resueltos, que a final de cuentas, la verdad no precisamente se trata de algo racional, no precisamente se trata de un concepto, de un autor. La verdad es algo que se vive. Cuando tú vives en la verdad, vives con autenticidad. Cuando tú vives en la verdad, no vives imitando. Cuando tú vives en la verdad, el sufrimiento sabes que tiene un propósito. La parte del lamento, de la desesperanza, de la angustia, de la tristeza, queda completamente fuera. ¿Por qué? Porque vives en una verdad. Y entonces esa verdad es en la que estamos nosotros. Tenemos la tarea en esta asignación de nuestra vida. Es la tarea que tenemos de indagar, de investigar, de profundizar. Me voy a encontrar con algunos autores que de repente chocan con conceptos, con algunas religiones que chocan con conceptos. A veces puede haber como una parte contraria, ¿no? Sobre lo que dice un libro, sobre lo que dice el otro, pero a final de cuentas, cuando yo aprendo a vivir en la verdad, es porque aprendo a vivir en plenitud.
Y el vivir en plenitud precisamente no implica hacerle daño a los demás o hacer daño a la naturaleza o hacer daño a mi cuerpo. ¿Por qué? Pues porque vivo en una verdad, vivo en una autenticidad. Y ahí más que nada es donde se deja mirar la verdad de una forma más objetiva. La última pregunta dice, ¿cuál es la naturaleza de la mente humana y de la conciencia? Híjoles, pues hay teorías que nos enseñan una cosa, que nos enseñan a la otra. A final de cuentas, no es una invitación a la discordia, no es una invitación tampoco al debate, a ver quién tiene la verdad, a ver quién lee más o quién lee menos. No, únicamente es que ustedes puedan profundizar a través de la filosofía que tiene que ver con un amor a la sabiduría, un amor al buen vivir. Vive y deja vivir. Cuando nosotros comenzamos a tomar esto, principalmente nuestra parte como terapeutas, es un área que comienza a tener una trascendencia. Si nos metemos a la parte del existencialismo y la terapia existencial, vamos a ver que aquí el existencialismo influye profundamente en esta parte de la terapia existencial. ¿Qué aborda la terapia existencial? Pues aborda temas como la libertad, la responsabilidad, el sentido de la vida. Aquí entran los estereotipos también. ¿Qué son los estereotipos? Pues a final de cuentas son conceptos que de repente se tienen en la sociedad. No hay cuestiones buenas o malas, eso tiene más que ver con una parte de juicio, ¿verdad? Por parte de la mente del ser humano. También se aborda la angustia y también se aborda la muerte. Por eso nos vamos a encontrar insisto, con autores como Víctor Frank, que habla del hombre en la búsqueda del sentido. Nos vamos a encontrar con autores como Dabrowski, que habla de la teoría este, de la desintegración positiva. Cómo Dabrowski aborda esta parte de la desintegración positiva cuando entras a una crisis como de sentido de la vida. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Ahora que ya no tengo a mi cónyuge, ahora que ya no tengo a mis padres, ahora que quedé huérfano, ahora que me corrieron del trabajo, ahora que me dieron la noticia de que tengo cáncer, que me desahuciaron, o sea, ¿qué va a pasar? Y, y Dabrowski nos aborda también, hay muchísimo contenido bíblico también donde nos aborda cómo las crisis, las dificultades, las adversidades, toda esta parte existencial, donde tenemos oportunidad nosotros como seres humanos, de profundizar un poco en ello, de entrar a un desierto donde nosotros vamos a ser purificados, o sea, vamos a desarrollar resiliencia, vamos a retomar el camino después de ese desierto con una mente más trascendente, con menos juicio, con un enfoque más inclusivo, menos exclusivo, más nobles, menos hirientes, menos prepotentes, narcisistas, soberbios, altivos. ¿Por qué? Porque todas estas crisis a lo que nos lleva es a trabajar esta parte del ego. Recordemos que el ego siempre tiene, el ego siempre quiere ayudarnos, el ego siempre quiere tomar decisiones por nosotros, el ego siempre nos está diciendo, nos está indicando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, en esta parte de la terapia existencial, sumamente importante identificar el ego para poder llegar a una desidentificación. Que en palabras bíblicas o en palabras de Jesús dice Jesús, mengúa para que yo pueda crecer en ti. Porque una persona no puede servir a dos amos, o le sirve a Cristo o le sirve al ego. ¿Ah? Y la parte del ego, pues también está esta parte de raciocinio, ¿no? De esta conciencia natural de lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo claro, lo negro, lo blanco. Y los terapeutas aquí
existenciales, vamos a ver que ayudan a los consultantes a explorar esa autenticidad en una crisis, en una dificultad. Bueno, vamos a sacar lo mejor de ti, dice Jeremías 15:16, me parece, si aprendieses a sacar lo precioso de lo vil. En el Salmo 23 decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. En Josué podríamos encontrar la indicación: solamente te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Entonces, cuando llevamos y acompañamos a las personas a que puedan identificar esta autenticidad, que puedan explorar sus decisiones y el significado personal en momentos de crisis existenciales, como pérdidas o enfermedades, o estos otros ejemplos por aquí que les he compartido. Otro ejemplo que hemos abordado también es el de Elías, cuando después de toda una matanza de 850 baales, agoreros, después de mirar la gloria de Dios descender fuego del cielo de una manera sobrenatural, después de que hay meses, años atrás dijo que no llueva y los cielos se cerraron, y luego le da la indicación a los cielos de que llueva. O sea, como un hombre de esta magnitud, con esta capacidad de vincularse con Dios, y no únicamente me refiero a cuestiones bíblicas, sino a también cuestiones de la historia del mundo, o sea, que quedan registradas, como este hombre, la voz de una mujer, la amenaza de una mujer, fue suficiente para orillarlo, arrinconarlo, después de todos estos éxitos, después de todo este respaldo por parte de lo divino, y la amenaza de una mujer lo lleva a quererse mejor morir. Mejor fuese si me quitases la vida, le dijo Elías a Dios. Como cuando llegamos nosotros a estos puntos, este, donde vemos personas de repente exitosas y que de repente entran a una crisis, entran a una dificultad, entran a una adversidad, entran a un proceso, siempre es bien importante y bien interesante nosotros como terapeutas darnos cuenta que en el acompañamiento que damos, mientras más difícil, más profunda sea la crisis, es una dimensión mucho más amplia del crecimiento de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel consultante que estamos atendiendo. Obviamente que tengamos las herramientas y las sepamos usar. Porque de nada sirve que tengamos las herramientas si no sabemos cómo funcionan. Hay aplicaciones en el teléfono que son herramientas súper archimega poderosas en un maestro o en un alumno. Hay aplicaciones que leen los documentos, hay aplicaciones que tú nomás vas hablando y te va ordenando las ideas, te va escribiendo las ideas. O sea, hay aplicaciones buenísimas que tenemos hoy en día en los teléfonos, y no se diga también hoy con la inteligencia artificial, pero no todos las saben usar. Ahí están las herramientas, pero no todos las saben usar. Entonces, esta parte importante, la filosofía, nos va a dar a nosotros herramientas, no solo teorías, no solamente conocimiento filosófico, sino que nosotros podamos profundizar, cómo es que esta filosofía puede nosotros, enriquecer nuestras prácticas terapéuticas a la hora de acompañar a las personas. Vamos a meternos al humanismo. Aquí se pone énfasis en la autorrealización y en el potencial humano. Recordemos las cuatro corrientes o las tres olas de la psicología: el psicoanálisis como esta primera ola, el conductismo como la segunda ola, el humanismo como la tercera ola, pero viene la cuarta ola, que es lo transpersonal, en este enfoque, por decir, Freud, para él el psicoanálisis era como lo máximo. O sea, y en aquel entonces, como científico, y los descubrimientos que había logrado, de qué manera
confrontaba a la religión, cuando la religión decía son demonios, son malos espíritus, él con la hipnosis y a través del psicoanálisis decía no son demonios, es depresión, es ansiedad. Y los trataba y las personas eran libres. Pero luego vino alguien de sus alumnos que no se quedó con esta parte y dijo, no, es que no solamente psicoanálisis, es que hay algo más. Y nace esta siguiente ola que es el conductismo, pero siguieron explorando, siguieron surgiendo más investigadores y llegaron otros como este Maslow, como Rogers, que dijeron es que no nada más somos conducta, o sea, somos algo más. Y es cuando surge esta parte del humanismo, ¿verdad? En la psicoterapia, pues se enfoca a la autoaceptación, se enfoca al crecimiento personal, se enfoca al fomento de un ambiente seguro donde el consultante puede explorar su verdadero yo. Recordemos que está el falso yo, que está el verdadero yo, que está el yo ideal, que está el yo responsable. O sea, hay muchos yo, y cuando acompañamos a las personas en terapia, parte de nuestra labor como terapeutas es identificar en qué yo vive. Obvio que no va a vivir en el yo verdadero, porque si estuviera en el yo verdadero, pues no estuviera en consulta, ¿verdad? Contigo. Entonces vamos a ver que Carl Rogers y Abraham Maslow aquí son figuras clave que abordaron conceptos como la autoaceptación, en este caso de Carl Rogers, pero Maslow aborda la parte de la autorrealización y va viendo cómo esto es fundamental en la terapia que va centrada a la persona. ¿Por qué? Porque surge en esta parte del humanismo y Maslow decía en estas necesidades básicas, respirar, alimentarnos, comer, descansar, es básico. O sea, quien no respira, pues se muere. Quien no come se muere. Entonces se iba de esta parte de lo general a lo particular. Y luego viene la seguridad física, de empleo, de recursos, la familia, y luego la afiliación, la pertenencia, ¿verdad? De formar parte de algo, de alguien, de una familia, a las amistades, el afecto, el éxito en la intimidad sexual, la satisfacción en la intimidad sexual. Pero luego vendría el reconocimiento, que aquí ya viene el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, seguido por la cúspide, que lo consideraba Maslow como la autorrealización, donde llegamos a picos de éxito en nuestra vida, de plenitud, de satisfacción, donde decimos, híjoles, qué, qué bien me siento. O sea, veo que estoy bien como persona, veo que estoy bien en mi relación conyugal, veo que estoy bien en mi relación con mi familia, veo que somos este ejemplo para los demás, veo una economía estable, o sea, momentos así de picos de éxito que nosotros tenemos en la vida. Ya en la maestría, miramos la otra parte, ¿no? Maslow llega hasta esta parte de la autorrealización, pero ya en la maestría abordamos cómo aquí en esta cúspide, surge también otro triángulo, pero de cabeza, y en este triángulo de cabeza también Maslow, como también pionero en esta parte de la psicología transpersonal, ya comienza a hablar de los estados no ordinarios de conciencia. Ya ahí comienza a profundizar con esta parte lo que nosotros conocemos como la revelación, lo que nosotros conocemos con entrar a otras dimensiones, como lo es el tiempo kairos, como lo es el pleroma, como lo es en esos momentos que estamos como en un trance, en oración, y viene la revelación, viene la instrucción por parte de Dios a través de su espíritu de algunas cosas que se tienen que hacer. Entonces, ahí ya se va ampliando la conciencia con ese, no solamente una conciencia sin ese, que es más la parte racional,
sino ya aquí es una conciencia con ese donde entramos completamente a dimensiones mucho, mucho más profundas. Ha habido de repente alumnos que se inscriben a la maestría, este, pero que no tienen el conocimiento previo como ahorita que ustedes están teniendo. Entonces, cuando comenzamos a abordar estos conceptos en la maestría, pues se quedan así como que, pues sí, pues es que tienes una licenciatura en teología, tienes una licenciatura en otras áreas, pero te hizo falta conocer tener este conocimiento teórico, previo, práctico para a la hora que llegamos a la parte de la maestría, pues puedas tomarle sabor y el enriquecimiento, no solamente en la parte teórica, sino también en la práctica, pues vaya creciendo en nuestra vida. Entonces, cerrando esta aportación tanto de Rogers como de Maslow en esta parte del humanismo, uno se enfoca a la autoaceptación, o sea, cuando llegamos a la autoaceptación, dejo de estarme comparando. O sea, sé quién soy, y lejos de querer aparentar, o sea, lo que hago es, hay una autoaceptación, o sea, me acepto tal y cual soy. Y esto, pues, ¿qué trae? Pues trae paz, trae autenticidad, trae felicidad. Hay otras personas que tienen que estar haciéndose cirugías en el cuerpo, que tienen que estarse rayando el cuerpo, que tienen que estar haciéndose cosas externas. Y bueno, o sea, opiniones, opiniones, opiniones. No digo que está bien, no digo que está mal, o sea, a final de cuentas no hay una autoaceptación. ¿Y qué va a pasar? Pues que los va a orillar a cada vez estar haciendo otras cosas superficiales por no tocar esta parte en un acompañamiento terapéutico con estos enfoques que tienen estos hombres o estas teorías de ellos. El racionalismo y la terapia cognitiva, aquí ya se propone que la razón es la principal fuente de conocimiento. Ojo, estamos hablando del racionalismo y la terapia cognitiva, no, no se quiere decir que así es. Entonces, en esta parte filosófica, la propuesta del racionalismo propone que la razón es principal fuente de conocimiento. Entonces, la terapia cognitiva se utiliza el razonamiento lógico para identificar y cambiar pensamientos disfuncionales. Estos pensamientos disfuncionales que afectan emociones, comportamientos del consultante, y es aquí donde surge la parte de las enfermedades psicosomáticas. La gente está enferma porque piensa que está enferma, porque cree que está enferma. Tal vez escuchó algo en la televisión, tal vez escuchó algo en la plática con otras personas, que eso le impactó, lo prendió y a final de cuentas pues lo lleva, ¿verdad? A tomar esta enfermedad a través de la creencia, llega y se aterriza en alguna parte del cuerpo y la persona enferma y toma medicina y se pone inyecciones y se hace estudios y los estudios pues no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada, que hay que trabajar pues esta parte de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo en esto de la terapia cognitiva. Aquí, vamos a poner en este ejemplo práctico que el pensamiento disfuncional puede ser de una persona que dice, es que siempre fracaso en todo lo que hago. Y viene así todo apachurrado, todo apagado, todo deprimido o deprimida. Y ya en la revaluación lógica, porque esta terapia pues es llevar a la parte del raciocinio de la persona que se active también con algunas preguntas. O sea, ¿es cierto que siempre fracasas? ¿Hay ejemplos en los que has tenido éxito? Y entonces ahí ya la persona comienza a profundizar, como por decir la mujer que le va mal con un hombre, que le va mal con otro, con tres, cuatro hombres, y a final de cuentas termina con un pensamiento, con una creencia que luego forman palabras y que estas palabras por esas creencias es todos los hombres son iguales
O de la misma forma el hombre, ¿verdad? Pues le va mal con una mujer. Es que las mujeres todas son iguales, traicioneras, pero hablan de su experiencia, hablan de su creencia. Y aquí es llevarlos de esta parte que generalizan ellos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí es cierto que siempre fracasas. A ver, ¿será que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales? Y ahí ya lo metes a la parte consciente, a no ser tan inconsciente a la hora de hablar, porque luego en la parte psicosomática terminamos nosotros siendo esclavos de las propias palabras que salen de nuestros labios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si hablo de fracaso, pues es porque adentro estoy fracasado. Si hablo de enfermedad, pues es porque hay enfermedad acá adentro. Si hablo de infelicidad, pues es porque no hay una autorrealización dentro. O sea, cuando escuchamos nosotros a nuestros consultantes, a las personas que estamos atendiendo, es suficiente escucharlos, escucharlos, escucharlos para nosotros comenzar a darnos una idea, a crear una hipótesis desde nuestra profesión de cómo es que podríamos nosotros acompañar a esa persona. Ya en un pensamiento reestructurado con este ejemplo de siempre fracaso, ya un pensamiento estructurado sería, he tenido fracasos, pero también he tenido éxitos. Y a través de la terapia, pues vas aprendiendo que los errores también traen un propósito y es que aprendemos de nuestros errores. Entonces ya esto de que siempre fracaso, de victimizarme, de autoflagelarme, a través de este tipo de terapia, pues lo vas trabajando, se va haciendo a un lado. También nos habla el estudio del empirismo y las terapias basadas en la experiencia, donde el empirismo destaca la experiencia sensorial como fuente de conocimiento, esta percepción que nosotros tenemos, ¿verdad?, de nuestro entorno. Entonces, en terapia se basa en las observaciones. La terapia de la observación es sumamente importante que nosotros la desarrollemos porque en las observaciones y experiencias del consultante nosotros lo podemos acompañar a que alcance experiencias en dimensiones completamente archimegas, sobrenaturales, poderosas, sin cuestiones de que se esté metiendo algún tipo de medicamento o fumando algún psicodélico, ¿no? O sea, con experiencias de meditación, de reflexión, de contacto, conexión con lo divino, o sea, metes a las personas, acompañas a las personas a estas experiencias sobrenaturales. Entonces aquí, en esta terapia se aplican técnicas como la exposición gradual para tratar miedos o traumas y otro ejemplo aquí podría ser en la identificación del miedo. Recordemos que el miedo tiene tres posturas. El miedo que está al frente, que está como un gigante, como un muro que no me permite avanzar. El miedo que está atrás, que hago las cosas por miedo, termino tomando decisiones por miedo. Entonces, cuando está al frente el miedo y cuando está atrás, pues soy víctima del miedo. O sea, porque por el miedo no avanzo y luego por el miedo avanzo. Entonces la postura del miedo más sana es darme cuenta que el miedo es una emoción, el miedo no es bueno ni es malo, o sea, el miedo es una emoción, es un compañero que voy a tener, ¿verdad? Hasta que la parte de mi corazón lata en este cuerpo. Y qué mejor que aprender a caminar juntos, que el miedo de repente se va a volver un compañero que me va a ayudar, que me va a decir dónde parar, que me va a decir dónde correr y va a tener una conexión con todos los órganos de mi cuerpo para impulsarme tanto a hacer una cosa u otra. Entonces comenzamos nosotros a identificar esto de una forma más sana. Ya no me detiene, ya no hago las cosas por miedo. Entonces, cuando hablamos de identificar el miedo, aquí el consultante identifica un miedo específico, por decir, hablando del fracaso, ¿no? Miedo a fracasar. Y entonces, por el miedo al fracaso, no emprende, por el miedo al fracaso, no inicia, por el miedo de que le vayan a decir que no habla con la persona. Entonces, ahí está ese miedo.
Y ya en la exposición gradual se expone al consultante de forma controlada y progresiva a la fuente de su miedo. Vamos a imaginar que el consultante le tiene miedo al mar. Pues tal vez alguna experiencia, trauma o algo que traiga, entonces lo vamos llevando de menos a más. A ver, vamos, mójate tus pies. Lo acompañamos. Y de manera gradual, vamos a manera como nos lo vaya permitiendo el consultante, lo vamos acompañando hasta que aquel miedo, o sea, se comienza a desaparecer, este miedo traumático, pues. Porque hay un miedo que el mar, pues hay que tenerle respeto. Ya sabemos que hay momentos en los cuales, pues ni siquiera hay que estarnos metiendo ni andarle jugando al que sabe nadar, porque el mar pues tiene también sus leyes. Y en esta parte de ir progresando, de manera gradual de ir venciendo ese miedo, ya en el refuerzo de la experiencia, a través de la repetición, a través de la reflexión sobre la experiencia. Entonces aquí el consultante aprende a manejar y a reducir esos miedos, a reducir esa ansiedad, a reducir el trauma, el trastorno, la patología, lo que se esté viviendo, hasta llegar a una trascendencia y que la persona pues pueda crecer. En la relación entre la filosofía y la parte terapéutica, los principios aquí filosóficos sobre la libertad y sobre el sentido de la vida, aquí vamos a ver que los terapeutas ah, se vuelven muchas veces como guías de los consultantes de cómo superar las crisis existenciales. La escritura nos habla de que tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor. O sea, si nosotros hablamos de un Dios verdadero, creo que lejos de hablar de un Dios verdadero, la invitación es, o sea, vive un Dios verdadero. Lejos de hablar de la verdad, vive la verdad. Ahora a través de tu forma de vivir, enséñame cuál es la verdad, o sea, ya no me lo digas con tu boca, porque luego este, el exceso de palabras que me dices, o sea, no me permiten escuchar a través de tus hechos, o sea, porque tu boca dice una cosa y tus hechos dicen otra. Y pongo esta imagen como ejemplo, ¿no? De qué forma Pablo y Silas, cuando estaban ellos encerrados en la cárcel, Pablo clamaba a Dios, cantaban en la prisión y decía Pablo, o sea, estas rejas, o sea, pueden encerrar mi cuerpo, pero no pueden encerrar mi mente, porque pues en mi mente yo soy libre. Inclusive cuando lo iban a decapitar, en palabras del apóstol Pablo, decía, he peleado la batalla. Allá solo espero este último momento, porque sé que en el momento que ese instrumento atraviese mi cuerpo y que quede yo decapitado, o sea, sé que inmediatamente vuelvo contigo. O sea, ya no había un miedo a la parte de la muerte, y muere en este parte, perdón, Pablo, parte de forma trascendente, o sea, donde el miedo dejó de estar en él. Esta parte de la prisión que tiene la parte material, que tiene la parte humana de cómo castigar, ¿verdad?, a las personas que hacen lo malo, que hacen lo indebido, entre comillas, de qué forma lo castigan, porque hay muchos inocentes, ¿verdad?, que se encuentran de manera injusta en las prisiones. De qué manera tan acertada él decía, o sea, es que estos barrotes, o sea, no me privan de mi libertad. Víctor Frank también, en toda esta parte de su concentramiento, perdió hijos, perdió esposa. Gracias a Dios él pudo salir de todo este concentramiento para poder regalarnos lo que hoy tenemos como una práctica terapéutica, que es la logoterapia. Hay muchísimo que nos enseña cómo estos momentos de dificultad, de adversidad, de crisis, se vuelven y se transforman en cosas poderosas
donde la resiliencia de la persona pues es transformada. La gente que no tiene resiliencia con cosas muy pequeñas que viven, se desanima. A veces insisten en hacer algo y como no lo logran hacer, ya no lo hacen. Mas, sin embargo, cuando tenemos la resiliencia, sabemos que hay un ejemplo en la escritura que habla de, me parece que del rey injusto, donde va una mujer y le hace una petición al rey y el rey le dice que no, y insiste la mujer, le dice al rey que no, y le insiste hasta que le dice a los guardias, o sea, saquen a esa mujer. Pero ahí está aquella mujer y vuelve a ir y vuelve a tocar y se vuelve a acercar y no, que ya te dije que no, y sáquenla. Hasta que llega un momento en que la enfada y dice el rey, ya denle a esa mujer lo que está pidiendo, ya me hartó, ya me enfadó. Y en palabras de Dios para nosotros, o sea, si ese hombre, ese rey injusto, le terminó dándole a esa mujer lo que pedía, ahora imagínate, si fueras persistente conmigo, o sea, ¿qué no te podría dar? Y aquí es donde viene, o sea, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad que tenemos nosotros de desarrollar esas capacidades, habilidades en todos como seres humanos para poder tener esta vinculación espiritual, esta vinculación con lo divino, reconociendo la parte no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu, y poder caminar de esta forma de manera holística. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque la parte filosófica es algo, profunda, en algunas personas es algo tedioso, pero ya cuando comienzas a irle agarrando sabor, como que la parte de lo tedioso va desapareciendo. Me gustaría poder escuchar si surgieran reacciones, preguntas, comentarios. Adelante. ¿Quién va a ser la primera o el primero? No, 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 nada más uno, no se peleen, no se peleen, solamente de a uno. Esto es una buena señal. O somos buenos para dar la clase que todo quedó súper claro, o no entendieron nada. Claudia, por favor, a ver, rescátanos de esta incertidumbre. Adelante. No, no te escuchamos, Claudia. A ver, en lo que arregla por ahí su micrófono, Claudia, escuchamos a Karen. Adelante, Karen. Hola, buenas noches. Hola, hola, adelante, adelante. Uy, uy. Ya, este, no sé si escucha, si escuchas Ahí te bien. escuchamos bien, Karen, Vale, adelante. gracias. Pues nada más un comentario. O sea, yo creo que más bien no nos está un poquito complicado como dar nuestra opinión cuando la clase es o sea, más teórica, pero a mí lo que como me gusta de todos estos temas es que como a lo largo de la historia pues han surgido en diferentes partes o como de acuerdo al contexto de lo que está viviendo cada etapa histórica, cómo van surgiendo estas teorías y cómo se complementan todas, ¿no? O sea, como no puedes solamente quedarte como en una corriente para tratar a todas las personas, ¿no? Y es como súper importante que sepamos como de distintas corrientes, como lo comentaba la maestra en el video de terapia familiar sistémica, o sea, entre más te empapas y más sabes de cada corriente, ¿no? Igual y digo, es importante para nosotros también saber fechas y cosas o los autores de cada cosa, pero realmente cómo aplicarlo y cómo tratar a las personas y al final, pues también.
complementarlo con la parte que nos toca a nosotros en este punto de todo esto, como mezclarlo un poquito a lo que cada quien le suene un poquito más y mezclarlo con la fe, ¿no? Que es lo que estamos tratando aquí, como no solo quedarnos en la teoría práctica, como la filosofía, el humanismo, el racionalismo, la psicoterapia, sino también cómo la parte de la fe es súper importante en toda esta espiritualidad y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, como si no casarnos con una sola, corriente Ideología. Ajá. y estar abiertos a todo esto. Sí, como terapeutas es sumamente importante, Karen. Eso, lo que ahorita comentas podría ser yo una analogía, ¿no? Tienes una dinamita como arma, pero si no tienes el fuego o cómo encenderla, pues no va a hacer explosión. Sí. Y aquí podría ser donde entra la parte del espíritu, ¿no? De la fe. O sea, podemos tener de manera teórica todos estos conocimientos, pero la fe, el espíritu es lo que viene a encender eso, que llega un momento en que ¡pum! Hace una explosión donde viene el cambio, ¿verdad? De transformación en la persona. ¿Cuándo vemos un cambio de transformación? Cuando a través también de la teoría de la Gestalt, la Gestalt dice, me doy cuenta que me estoy dando cuenta. O sea, no solamente me di cuenta, sino que voy más allá. O sea, me quedó claro por qué esta depresión, me quedó claro por qué este divorcio, por qué esta separación, me quedó claro por qué perdí este trabajo. O sea, me quedó claro, o sea, tan claro me quedó que brincas a la siguiente, pasas a la siguiente parte. ¿Va? Gracias, Karen. Maritere, adelante. Buenas noches. Precisamente cuando estuve viendo que el tema iba a ser de filosofía, me angustié, porque dije, Dios mío, es un tema bastante amplio, pero me gustaría compartirles algo hermoso de un autor en donde habla de la filosofía personal y se me hace, aparte de que vienen muchas corrientes, él lo forma como esa filosofía que nos creamos como seres humanos. Y entonces dice, nuestra filosofía personal viene de lo que sabemos y del proceso de cómo llegamos a saber lo que sabemos actualmente. A lo largo de la vida recibimos datos de multitud de fuentes. Lo que sabemos viene de la escuela, de los amigos, de los asociados, de los medios de comunicación, de la casa, de la calle, viene de libros también, ¿no? Dice, estas mismas creencias, esto que creemos, forman nuestra filosofía. Y él le llama una filosofía personal. Dice, y también determina nuestro sistema de valores. Dice, con el paso del tiempo, escogemos hacer lo que pensamos que es valioso. Y pone un ejemplo que me encanta este ejemplo porque es así como que parte de esta palabra que es filosofía. Dice, si alguien decide empezar su día a las 5 de la mañana, todos los días para aprovechar la oportunidad de proveer a su familia con las mejores cosas, dice, ¿qué es lo que esa persona realmente está haciendo? Bueno, está haciendo lo que su filosofía personal le ha enseñado que es valioso. Y por el contrario, dice, el que escoge dormir hasta mediodía está también haciendo lo que considera valioso, pero el resultado de las dos filosofías, desde el punto de vista de la gente respecto a lo que es valioso, será drásticamente diferente, ¿no? Entonces, me encantó este ejemplo, un poquito poniendo, porque pues sí, Ya, son muchas corrientes. ya comenzaste a filosofar. Exactamente. Espero que se haya entendido este ejemplo, porque creo que es muy, hablaba usted hace rato de lo que era la libertad, ¿no? Así es. Y era la libertad y efectivamente yo lo anoté cuando dije, ¿qué es efectivamente la libertad? Bueno, es la facultad de actuar según nuestra propia voluntad. Entonces, sí, podemos escoger las diferentes corrientes y bueno, pues ese es mi comentario.
Cuando ya no haces las cosas por agradar, cuando no cambias por agradarle a alguien más, por la presión, por el qué dirán, por los estereotipos, o sea, es cuando llegas a esta parte de la libertad, no de libertinaje, es cuando llegas a la parte de la libertad. Ahorita que estabas hablando, Maritere, me acordé de una reflexión que me gustaría compartirles. Estaba un hombre en una hamaca, descansando, y tenía por ahí una bebida a un lado, y de repente se encuentra con el amigo, ¿no? Estaba joven este muchacho que estaba en aquella hamaca, por ahí unos 30, 35 años. Y de repente se encuentra con el amigo emprendedor, ¿no? Que viene buscándolo y se le encuentra en la hamaca y le dice el emprendedor: hombre, pero ¿qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo tu tiempo. Le dice: pero cálmate. Dice: ¿por qué? No, pues es que estando ahí hubieras ganado mucho dinero, le dice. ¿Y para qué? Pues ¿cómo que para qué? Pues para que hagas negocios, inviertas, pero ¿para qué? Dice: pues para que te compres un buen carro, para que tengas una buena casa, dice. ¿Pero para qué? Pues para que el día de mañana vivas de tus rentas, el día de mañana seas una persona exitosa. Dice: ¿para qué? Dice: pues para que el día de mañana descanses y no trabajes. Dice: ¿y qué estoy haciendo ahorita? Dice. O sea, lo, hay una filosofía de él, hay otra filosofía. Entonces aquí nos vamos a encontrar con opiniones de cada quien, ¿verdad? Vamos a ver si Claudia ahora sí se escucha su micrófono. Claudia, adelante. Híjoles, no te escuchamos. O soy solamente yo, ¿no? ¿Verdad? No, no, no se escucha. No, Claudia, no te logramos escuchar. Vas a ocupar ahí, reactivar el micrófono. Tal vez si te sales por un momento y vuelves a entrar, activando el micrófono, tal vez eso pueda servir. No sé quién más levantó su mano. Isaías, creo que te veía así como que... Adelante, Isaías, te escuchamos. Sí, yo creo que es bien interesante y también es muy amplio todo eso, pero muy, muy interesante todo eso. Creo que conocer todo tipo de filosofía, ¿no? Y eso enriquece la mente y amplía la forma de ver al mundo. Y buenísimo, buenísimo. Y no solamente decía la compañera la teología o conocer de la Biblia y todo es muy bueno eso porque fortalece también los pensamientos críticos y nos hace más libre para construir nuestras propias, creo que, convicciones en eso. Pero muy, muy interesante el video que vimos en esta semana. Igual, súper interesante, ¿no? Por ahí dejé mi resumen. La verdad, sí, buenísimo, buenísimo todo eso. Y aquí la ventaja, gracias, Isaías, y aquí la ventaja va a ser que durante estas 4 semanas, va a ser entrar a esta parte filosófica. La semana que entra, pues ya vamos a tener como un contexto más amplio. Ya nos vamos a enfocar, o sea, como lo vieron en el video, hay muchas ramas filosóficas. En este caso, vamos a tomar la filosofía con el enfoque terapéutico. Y es por eso que citamos, ¿verdad?, a algunos autores que hemos venido nombrando ahora pues, para que ustedes sigan creciendo en la parte teórica, pero también sigan creciendo en la parte de la práctica. Eli, adelante. Hola, buenas noches a todos. Adelante, Eh, buenas noches. Dentro del empirismo, si estoy bien, usted nos hablaba, nos ponía un ejemplo en terapia. Entonces decía sobre la identificación del miedo. Eh, yo me acordé de mi hermanito cuando estábamos hablando de esto porque
vino de visita y resulta que aquí en mi casa hay unas, se llaman garrobos, son como iguanas, pero son negros. Eh, entonces yo le dije que se había metido uno aquí a mi casa y ya me dice él, como él se iba a quedar acá, me dice, ay, no me digas. Le digo, ¿por qué? Le digo, pero ya lo sacamos. Me dice, es que le tengo fobia. O sea, le tengo, pero demasiado temor. Pero fíjate, dice que encontré, dice, porque yendo a terapia, eh, me ayudaron a identificar, dice, encontré el por qué, te lo voy a contar y ya me contó una situación que vivió el niño, donde dice que ellos se había ido con mi hermano y con otras personas mayores, él estaba bien pequeñito, y dice que iban a bajar una iguana de un árbol, pero dice que la iguana estaba, bueno, dice que él recuerda que estaba enorme, o sea, que estaba grandísimo el animal, dice, ¿no? Entonces dice que hicieron un círculo y se subió, un círculo alrededor del árbol y se subió el que iba a cazar la iguana. Entonces dijeron, mire, van a hacer un círculo. Dice, y cuando la iguana caiga, yo voy a mover la rama, dice, y nadie tiene que abrirse porque si uno se abre, rompen la cadena y sale la iguana y ya no voy a poder hacer nada. Entonces dice mi hermano que pues le daba miedo, pero dije, no, pues dice que él pensó, son tantos los que están, no creo que se vaya a venir sobre mí, ¿no? Entonces que cae la iguana y dice que le dio mucho miedo porque la iguana iba dando como coletazos. Entonces dice que le da un coletazo a él y él se quita y rompe el círculo de donde estaban y pues la iguana se les fue. Entonces, como ellos ya estaban planeando ya hasta cuánto iban a pagarle por la iguana, y bueno, ya habían hecho dice que mi hermano mayor, que él lo maltrató tan horrible, dice que él se sintió tan humillado, se sintió ridiculizado, se sintió culpable, entonces dice que él le ayudaron a identificar pues Ese ese miedo, miedo. fobia que le tenía. Entonces yo ahorita que lo escuchaba hablar, ¿no? Usted decía, ¿no? Sobre la identificación del miedo, lo que se trabaja en esa terapia. Eh, Dice, se expone al consultante de forma Gradual. gradual, ajá, Ujú. y progresiva, ¿no? Para que le haga frente a su miedo. Entonces yo dije, me quedé con esa duda, digo, entonces el miedo, yo le tengo miedo a las lagartijas y a los ratones, pero es un miedo que no es un miedo natural, no es un miedo normal porque, de hecho estoy hablando de la lagartija y ya me están sudando las manos. O sea, yo no la quiero, o sea, no las quiero en mi vida. Entonces, me acordé ahorita precisamente que esto, o sea, escuché esto, me acordé de la plática que tuve con mi hermano. Entonces digo, ¿será que existe algo ahí que en el momento en que se originó esa fobia, porque no es un miedo, es una fobia, y si eso se puede trabajar, ¿cómo se trabaja en terapia? Porque sí mencionaba, ¿no? Pero no a profundidad, ¿no? De la forma en que se trabaja, ¿no? En la terapia. Dice que a través de ¿cómo decía? De la reflexión sobre la experiencia, el paciente aprende a manejar y reducir su ansiedad. Pero cómo yo podría identificar eh, el origen de ese miedo a través de esto, lo que usted mencionaba del empirismo. Sí, Mm, bueno, ya el empirismo básicamente es cómo trabajar el miedo ya identificado, pero ujú, aquí para identificar, pues vamos a recurrir a la parte del psicoanálisis, vamos a recurrir al genograma. Vamos a recurrir a la historia clínica, para poder identificar. Muchas veces en el genograma es suficiente para poder identificar dónde es que surge, ¿no? Ese miedo. Pongo un ejemplo. Estuve atendiendo a una jovencita de 21 años, donde, o sea, es un pánico a la parte escuchar las sirenas de los ambulancias, de los bomberos, o sea, pánico que tiene esta persona o que tenía esta persona y le generaba ansiedad, pero una ansiedad que la llevaba al hospital, que le generaba una taquicardia que sentía que se quedaba sin aire. Entonces, cuando comienzan a venir ellos a terapia. Por allá tenía ella como unos 14 años cuando ella tiene una experiencia desagradable, un cilindro de gas explota en su casa, daña algunas paredes de su casa.
quema parte de su cuerpo y información que yo no tenía de ella. Entonces, cuando comenzamos nosotros a trabajar esta parte, un miedo ya identificado, una patología que se había instalado ya, un trauma que tenía establecido en ella que le daba cierto tipo de comportamiento a través de tener una percepción de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, esto obviamente la limitaba, que a final de cuentas terminaba en el hospital. Y ya era así como que se escuchaba una ambulancia, tapen en los oídos para que no escuche, porque podía llegar a este grado, ¿no? De llegar por la ansiedad que se le venía, una ansiedad completamente grave que tenía en ella. Entonces, cuando comenzamos a abordar, sí, nos aventamos, creo que 3, 6, 7 meses de acompañamiento con ella, porque como trabaja, a veces podía una vez a la quincena, una vez al mes, entonces fuimos de manera gradual, ¿verdad? Exponiéndola ya en la práctica, exponiéndola a este tipo de ruidos. Y sí, de repente se alteraba y aquí empezaba y se agarraba del sillón y como que quería correr y lo dejábamos y ya la siguiente sesión era algo más fuerte, la siguiente sesión era más fuerte hasta que llegó un momento en que escuchaba estas sirenas, escuchaba esto que pasaba y ya dejó de descontrolarla. Se le quitó el medicamento, dejaron de gastar en estas partes clínicas con médicos, medicinas, estudios, análisis que les hacían y se logra, pero primero, Eli, aquí el trabajo de nosotros como terapeutas es identificar qué es lo que está ocasionando. Hago una analogía con con la araña, ¿verdad? De repente, ay, ya me cayó la telaraña y ya otra telaraña y otra telaraña. Pues si no identificas la araña, las telarañas van a seguir. Entonces hay que ir hay que ir a la araña, hay que identificarla y a través de ello hay que ir a eso que está ocasionando ese miedo, hay que ir a eso que está ocasionando cierto desagrado en la persona y a partir de eso poder construir algo diferente, pero recordemos que esto es el inicio del bloque de la filosofía. Van a venir otras herramientas la próxima semana que tal vez también con sus ejercicios de responder las preguntas, algunas ideas van a ir por ahí aterrizando, el que comiencen también a abordar la parte del ensayo que van a entregar, ¿verdad? A final de estas 4 semanas. Entonces, todo esto, los videos, las clases, las preguntas, las reflexiones, todo esto va a ir como concentrando las ideas para que nosotros lleguemos a tener una comprensión cada vez más profunda y sería padrísimo poderlo escuchar, ¿no? Tal vez en la tercera clase o cuarta clase que escuchemos la parte filosófica, por decir nosotros como escuela tenemos una filosofía y como escuela decimos, no todo el que sabe sabe, no todo el que sabe es y no todo el que sabe enseñar. Y podría aquí aventarme 10 15 minutos enseñándoles parte de esta parte filosófica, porque hay mucha gente que cree que sabe, pero cuando le entra al estudio, cuando le entra al conocimiento, híjoles, si tienen sencillez y humildad, se dan cuenta que no sabe nada. Llegan a este descubrimiento. Claudia, hacemos un intento a ver si logramos que escucharte. Adelante. A ver si ya. Ahí está. Oh, me regalaron estas cosas y estaba haciendo el intento de usarlas, pero creo que no sé usarlas bien. Ok. Ok, bueno, pues nada más como decía Maritere, filosofemos todos. Sí. No, pues me encanta el significado de la palabra filosofía, ¿no? Que es amor a la sabiduría. De hecho, mi hija más pequeña se llama Sofía y pues esto significa, ¿no? Es sabiduría. Entonces, me encanta este concepto, y bueno, como decían en el video, ¿no? Me gustó mucho, escuchar
que decía que la filosofía es este cuestionamiento, ¿no? Es estar cuestionando constantemente la vida, la muerte, el significado de las cosas, pero decían también en el video, o sea, todos nos podemos cuestionar muchas cosas, ¿no? O sea, podemos ponernos a filosofar ahorita y cuestionarnos muchas cosas, pero hay dos vertientes, ¿no? O sea, las respuestas verdaderas y las respuestas, pues no tan acertadas, ¿verdad? O sea, va a haber quien, y por eso, de ahí pues la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que ayuda a centrar a las personas de todos estos pensamientos y todas estas cosas, ¿no? Este, desde muy pequeña, bueno, de niña, escuchaba yo, tengo un tío que es filósofo y pues muchos tíos, muy estudiados en ese sentido y pues se la pasaban filosofando, ¿no? Literal las navidades y las reuniones era sentarse y hablar por horas y filosofar y yo me acuerdo que de niña me asqueaba de todos los comentarios y de todo lo que decían y me iba, ¿no? Y me iba a jugar y yo decía, ya, ¿y por qué hablan tanto? ¿No? Y bueno, ahora que vengo y veo y toda esta riqueza y digo, bueno, es maravilloso, pero llevarlo pues a un, a una buena conclusión, ¿no? Vamos, sabiendo que el principio de la sabiduría pues es el temor a Dios, ¿no? Y ahora que puedo yo, tener pues todas estas, enfocar, ¿verdad? Toda esta riqueza, toda esta sabiduría y todo esto, y llevarlo también a la luz de la palabra, pues es maravilloso. Excelente, excelente. Bueno, gracias, Claudia. Qué bueno que logramos, poder escuchar la aportación que tenías. Yo voy a poner una última lámina para con esto poder, terminar. Y en esta última lámina, abordar esta parte. La filosofía proporciona las bases para la práctica terapéutica, ayudando a cada uno de nosotros como terapeutas a comprender no solo los síntomas, súper importante, o sea, no solamente la parte del psicoanálisis, la parte psicosomática, la parte del síntoma, sino también sus profundas luchas existenciales que tienen las personas, porque muchas veces esas luchas que tienen, esa incomprensión, esa falta de empatía, esa falta de paciencia a la hora de estar acompañando a las personas, a veces es lo que se requiere. El que seamos nosotros pacientes, el que seamos, escucha activa, o sea, que estemos atentos a lo que aquella persona está comentando, está diciendo. Muchas veces eso va a ser sanador y eso va a ser restaurador porque la persona se va a sentir comprendida y va a trascender algún vacío, alguna parte que no tenía trascendida, se va a llenar cierto vacío en su vida y entonces va a comenzar a construir una historia diferente. Entonces, al integrar nosotros esta herramienta, filosófica con este enfoque terapéutico y en la práctica, nosotros como terapeutas pues ofrecemos un acompañamiento más empático, más humanista, más transformador y sobre todo pues algo guiado por valores, ¿verdad? De compasión, de autenticidad, de responsabilidad, que sobre todo es lo que a nosotros nos va a llevar a mejores prácticas y sobre todo pues hacer realmente lo que estamos llamados a hacer, acompañar a las personas para que puedan tener una trascendencia, para que se desenganchen, para que se desvinculen de esta parte de sus creencias, de sus ideologías. Recordemos que nuestras experiencias que nosotros tenemos, que vienen desde el vientre, el nacimiento, si fue cesárea, si fue parto normal, cómo fue la infancia, en dónde estudié la primaria, si tuve primaria, o sea, todas las personas que tuvimos cercanas que fueron formando en nosotros
una experiencia a veces agradable, a veces desagradable, me va a llevar a mí a tejer unas conexiones neuronales que luego por esa experiencia yo voy a tener una interpretación del entorno. Yo les he puesto un ejemplo, cuando fui pequeño, un perro me mordió, me arrancó esta parte de mi cara. Antes de que me mordiera, yo era labioso con los perros, no les tenía miedo, me les acercaba, me les subía y pues a final de cuentas niño, ¿verdad? No me di el peligro. Entonces este perro me arranca esta parte de mi cuerpo, luego me ponen 21 vacunas alrededor de mi ombligo, una vacuna por día, o sea, eso me traumó, me traumó, me traumó. Entonces ya en mi experiencia, imagínate cómo veía a los perros. No les tenía pavor. Ya no quería yo ver perros, ¿verdad? Por esa experiencia desagradable. Entonces, ¿eran los perros malos? No, porque al final de cuentas, pues son animales. Pero mi experiencia me llevó a verlos con mucho miedo. Ya ven que los perros huelen el miedo y me pegaban muchas corretizas hasta que no sané esa parte traumática en mi vida, que pude trascender esta etapa del miedo. Entonces, estas experiencias, sean buenas o no buenas, dependiendo de las creencias de cada uno, van a ir tejiendo estas redes neuronales que son con lo que nosotros interpretamos el entorno, y es con lo que llegamos nosotros con esta cosmovisión a poder decir nuestra interpretación de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Ojo, es nuestra interpretación. No quiere decir que así sea. Y aquí es donde les invito a que nosotros podamos aterrizar la clase del día de hoy. No todo lo que brilla es oro. A veces pienso que las cosas son así, pero hay un libro que no, voy a ver si lo tengo a la mano, pero el libro se llama El mundo al revés, y parte del objetivo que persigue este libro es, arriba es abajo, adentro es afuera, o afuera es adentro. Y luego pone ejemplos, ¿no? ¿Quién pone un ejemplo de la cartera con el perro, ¿verdad? Y la cartera como la cola, y dice, el perro mueve la cola o la cola mueve el perro. Y trae algunos principios filosóficos también que nos ayudan a nosotros a poder comprender más a profundidad esto de la vida. Y yo les dejo con estas preguntas, aparte de las que tienen por ahí a responder, pero estas pues no las van a escribir, nada más son preguntas que nos llevan a la reflexión para terminar. Desde un punto de vista muy personal, ¿qué es el amor? ¿Qué, qué es la felicidad? ¿Eres realmente feliz? Preguntas más, preguntas menos, que la invitación es a que seamos libres. Vamos a tener oportunidad en ensayos más adelante de hablar un poco de Wilber, de profundizar un poquito más en las teorías de tanto de Maslow como de Jung. Y ahí vamos a ir aclarando, ¿no? Más conceptos, pero por lo pronto, estas 4 semanas vamos a filosofar y vamos a tener este encuentro, ¿no? Dijo Claudia, desde chiquilla le corría a la parte de los filósofos, y pues ahora se encontró con la clase también de filosofía. Les recuerdo nada más, para quienes no entraron a tiempo, cada 4 semanas vamos a presentar un ensayo. No se esperen hasta la última semana para trabajar en su ensayo. Ahorita voy a cargar en el grupo, voy a cargar las indicaciones del ensayo, y ahí para que ustedes lo comiencen ya a abordar a la par. Es todo, si ustedes van haciendo sus cuestionarios semana con semana, a final de cuentas de su cuestionario pueden sacar un resumen de todo lo que vimos el día de hoy.
pues si ustedes vuelven a ver la clase, se van a dar cuenta que a través de la clase estuvimos respondiendo las preguntas que vienen en el cuestionario. Pero pues nada más de que ustedes lean, profundicen un poquito más, hagan su trabajo en comprensión y sumando lo que están viendo también en los videos, los resumen que están enviando, todo se va a ir concentrando tengo curiosidad de poder leer esos ensayos que van a estar haciendo de filosofía al término de estas 4 clases. No sé si solamente si surgiera alguna pregunta, nos detenemos un minuto, 2 minutos más. Si no surge pregunta, entonces pues concluimos la clase. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Seguimos profundizando ahí en lo del ensayo. Que tengan una feliz noche, un excelente fin de semana. Y si tienen oportunidad de filosofar, hay filosofía con su pareja, con su hermano, con sus papás. Practique lo que hemos estado aprendiendo. Si gustan abrir el micrófono, quedamos despedidos. Feliz noche. Y nos Bueno, vemos. buenas Hasta noches. Hasta Bendiciones. luego. Estén bien. Muy Bendiciones. bien. Bye. Gracias, Bye, gracias. bye. Feliz noche. Que descansen.